Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Primero disculpas porque la verdad me he demorado mucho en montar este video, pero pues estaba como planeando la mejor manera de hacerlo. Entonces, bueno, como les había prometido, quizás la serie de primeros videos va a tener que ver con el tema de estudiar en Estados Unidos, cuáles serían los pasos, qué alternativas hay. Y bueno, el primero de los videos que voy pues a montar tiene que ver con el tema de estudiar inglés en Estados Unidos, ¿cierto? Resulta que has estado pensando que quieres estudiar en inglés en Estados Unidos y tienes varias dudas, entonces el propósito de este video es como despejar alguna de esas dudas y explicarles más o menos cuáles son los pasos, por si lo están considerando. Entonces digamos que bueno, que quiero estudiar inglés, quiero viajar a Estados Unidos para hacerlo. Entonces hay ciertas cosas que tengo que tener en cuenta para poder mirar cuál es el programa que más se adapta a mis necesidades. Entonces, con el tema de, lo primero que tenemos que pensar es qué nivel de inglés tengo en este momento. La verdad no se recomienda, pues yo personalmente no le recomiendo a alguien viajar a Estados Unidos si no tienes un nivel por lo menos intermedio de inglés. O sea, si apenas estás aprendiendo lo básico, tiene mucho más sentido aprenderlo en la ciudad en la que vives ahora, porque va a ser mucho más económico. Y ya si tienes los recursos para viajar, entonces que esos recursos se usen más adelante cuando ya tengas unas bases establecidas y lo que vas a ir es como a perfeccionar el idioma. Entonces, esa es mi recomendación personal, pero no hay como una política o algo que diga que tienes que estudiar, pues que tiene que ser un nivel intermedio o avanzado. Igual las personas consulares, si vas a viajar con una visa de estudiante, también tienen como esa misma mentalidad. Otra cosa importante para tener en cuenta es para qué necesitas el idioma, ¿cierto? Lo necesitas porque estás pensando después hacer un programa de estudio formal, un pregrado, una maestría, un doctorado. Porque entonces ahí como los pasos y los programas a los que tendría acceso tendríamos que mirarlos un poquito en detalle. Si lo quieres simplemente para trabajar o si lo quieres porque tu universidad o la institución en la que estás te está pidiendo ese requisito, entonces pues todo este tipo de información es importante. Otra parte súper importante, bueno, listo, sabemos que queremos estar en Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país muy grande, entonces tienes muchas alternativas. Algo para pensar en cuanto a dónde vas a elegir la ubicación geográfica es de pronto qué estado, qué ciudad te llama la atención y por qué, ¿cierto? Porque puede que las razones por las que la ciudad te llame la atención no tengan nada que ver con el tema de inglés. Otra cosa, tienes familiares o conocidos en Estados Unidos. A pesar de que hay gente que dice, pues no quiero ir a vivir donde mis familiares o conocidos, porque quiero poder practicar el idioma. Entonces, si voy a estar con gente que habla español, no lo voy a hacer. Puede que eso sea un factor importante, pero puede que el ahorro que tengas al poderte quedar con familiares va a ser tan grande que vale la pena igual explorarlo. Y si te pones la meta de que mientras estés en Estados Unidos vas a tratar de hacer todo lo posible por hablar en inglés constantemente, pues puede que no sea tan problemático viajar a donde familiares o amigos, ¿cierto? Entonces, bueno, ya mirando, ya que tenemos más o menos decidido, entonces aquí una información cortica de Estados Unidos para que tengan en cuenta pues como qué cosas podemos mirar también en cuanto a la selección de la ubicación geográfica. Todo lo que es el sur de Estados Unidos va a ser lugares, no tanto de pronto Luisiana, pero sí Texas, Florida, Georgia, van a ser lugares donde vamos a encontrar un poquito más de hispanohablantes, ¿cierto? Gente que habla español. Entonces hay gente que dice, no, pero por ejemplo estudiar inglés en Miami no vale la pena porque todo el mundo habla español. Puede que sí, pero lo mismo que decía, si te pones la meta de que vas a practicar al máximo, se puede, ¿cierto? Y hay excelentes institutos de inglés dentro de universidades y por fuera a los que puedes aplicar en Miami. Una de las ventajas de la Florida es que está súper cerca de Colombia y que además, como te digo, ¿cierto? Puede que tengas familia. Los estados de acá del noroeste, lo que son Nueva York, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, inclusive hasta Maine, es bueno porque están relativamente cerquita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tienes como 5 o 6 estados que están a máximo 4 horas cada uno del otro. Tienen muy buenas instituciones académicas y hay muchas, o sea, tienes muchas alternativas de buscar programas. Entonces es un área que a veces llama mucho la atención. Casi todo el mundo conoce pues Massachusetts por el tema de que ahí está Harvard, está MIT, pues están todas las grandes, muchas de las grandes. Pero uno de los problemas de esta área es que es súper costosa. Nueva York, por ejemplo, una ciudad es súper costosa. Lo mismo va a pasar en cualquier otra parte de Estados Unidos. Si vas para una ciudad, las ciudades van a ser mucho más costosas. Tenemos el medio oeste de Estados Unidos, excelente también porque te permite, por aquí arribita, son lugares donde hay menos latinos, entonces puedes tener más oportunidades de participar. Tennessee para mí tiene un significado especial, pues porque yo hice mi maestría en Tennessee. En Tennessee hay una universidad muy buena que es donde yo hice mi maestría, Tennessee State University,
University puede ser una opción interesante para las personas. Si alguien está interesado, después voy a dejar mis datos de contacto. Tengo un muy buen amigo que trabaja en el Instituto de Inglés de Tennessee State University, que espero poder después invitar para que nos cuente de ese programa. Y ya por la última parte, pues es como la costa oeste de Estados Unidos, súper chévere, el clima es rico, hay muchas universidades muy buenas. ¿Qué pasa, por decir algo, con el estado de California? Extremadamente caro, ¿cierto? Donde quiera que estés en California va a ser muy caro vivir, pero una de las ventajas es que el clima es rico, el ambiente es delicioso, entonces bueno, para considerarlo, el estado de Oregon también, creo que si no estoy mal, el candidato presidencial Federico Gutiérrez estudió con ayuda, cuando eso era asesora, con ayuda del Colombo Americano en Oregon, y creo que estuvo en un programa en Portland, Oregon, en un programa súper chévere. Lo mismo Washington State, tiene un clima rico en el invierno, llueve mucho, pero pues no son tan horribles los inviernos. Otra cosa, ¿cierto? Todo lo que es, por ejemplo, acá donde estoy circulando, toda la parte del medio oeste y del noreste va a ser súper frío en el invierno, entonces si el frío no es para ustedes, considérenlo. Bueno, entonces ya estamos mirando más o menos qué ubicación en Estados Unidos, vamos a tomar la decisión, pero también tenemos que mirar no solamente la ubicación geográfica, sino el tipo de programa que deberíamos de seleccionar, ¿cierto? Entonces, en el tema de educación, de asesoría educativa, hay algo que se llama match, que es como qué tanto se acopla el programa que estás buscando con las necesidades que tú tienes. Y eso es súper importante porque hay tantas opciones que te puedes dar el lujo de buscar el programa que más se acople a lo que tú estás buscando. La primera pregunta es, ¿un instituto o una universidad? Porque los dos ofrecen cursos de inglés. Hay institutos que son, como quien dice, standalone, que son solitos y solamente ofrecen cursos de inglés, y hay universidades que dentro de su universidad ofrecen cursos o programas de inglés. No todos los cursos que ofrecen las universidades en inglés son aptos para estudiantes internacionales. En el caso de que lo sean, cuando ustedes estén mirando en la página, ahí mismo les va a dar la opción de estudiantes internacionales. Si no lo mencionas, porque quizás no tiene la opción de estudiantes internacionales. Mi opinión personal, de nuevo, es una opinión personal, es que si tienes la oportunidad de estudiar en una universidad, pues mucho mejor, porque vas a tener muchos más servicios adicionales por el mismo precio. Y si estás pensando más adelante hacer un programa de posgrado, por así decirlo, o inclusive de pregrado, puedes tener más conexión para hacer ese cambio. Entonces, personalmente, si puedes elegir una universidad, mejor. La intensidad de horario es otro tema importante. Digamos que por temas de visa, los estudiantes que van a hacer cursos de inglés tienen que estar tiempo completo. ¿Qué significa el tiempo completo? Esto va a variar de universidad a universidad. Por lo general, más de 12 horas significa que es un programa de curso completo. La mayoría de las instituciones tienen de 15 a 20 horas, que ese es el promedio como de considerar un curso de inglés como tiempo completo. Y otra cosa importante con esto es que si van a viajar, la universidad o el instituto donde van a estudiar tiene que tener la opción de brindarles una visa F1. La visa F1 te permite estar en Estados Unidos sin ningún problema. Entonces, no se recomienda, si el programa no es de tiempo completo, no puede ofrecer una visa F1. Y hay institutos que ofrecen cursos de inglés, como les decía, universidades también, pero no ofrecen la opción de una visa F1. Entonces, ese tipo de programas no nos convienen, porque no se recomienda estudiar. Es más, se diría que va en contra de la norma estudiar mientras estás en una visa de turismo, que es la visa B1, B2. Y tienes muchas más facilidades y tranquilidad de estar haciendo las cosas correctas si viajas con la visa adecuada. Entonces, yo no recomiendo viajar si no es con una visa de estudiante, que por lo general es la F1. En algunos casos hay otra visa que se llama la visa J, pero no aplicaría para cursos de inglés, porque esta visa es como para programas, la visa J1, para programas que son financiados por la universidad o por algún gobierno. La otra parte, en el momento de seleccionar un programa, es qué tipo de programa estoy buscando, ¿cierto? Resulta que yo necesito inglés para propósitos académicos, porque mi fin es poder después aplicar a un programa de educación formal, sea un pregrado o un posgrado. Entonces hay programas específicos que se van a enfocar en los conocimientos que necesitas tener para un programa académico. Además de eso, te van a preparar para los exámenes que vas a tener que tomar para ingresar para un programa académico. Otra parte, entonces hay otros programas que son profesionales, ¿cierto? Que en este caso pueden ser, por ejemplo, inglés de negocios, inglés para leyes, por ejemplo, para abogados, inglés médico, inglés para programación. Entonces hay programas que son como diseñados específicamente para programas profesionales, entonces pueden ser mucho más interesantes. Y la otra parte es que por lo general
Los programas hay programas, depende de la flexibilidad, hay programas que van desde un mes y tú puedes ir agregando los meses que quieres. Y en algunas universidades los programas de inglés van a ir ligados a sus semestres académicos. Entonces digamos que si el semestre de la universidad empieza, por decir algo, septiembre-diciembre, es posible que el curso de inglés vaya a septiembre-diciembre y no tengas la opción sino de coger mínimo 4 meses. Cada universidad va a ser distinto. Yo recomiendo, si vas a hacer una inversión de pagar un tiquete, de hacer una visa y todo eso, el programa debería ser mínimamente 3 meses, porque no vale la pena hacer toda esta inversión para solamente ir 1 o 2 meses. Y es algo que quizás la persona, el oficial consular que vaya a hacer la entrevista de la visa va a pensar lo mismo. ¿Por qué vas a hacer una inversión tan grande para solamente pagar un mes? Entonces, y ya más adelante hablamos un poquito de cómo es el proceso de aplicación a la visa, que es relativamente sencillo. Entonces, bueno, ya hemos mirado pues como la ubicación geográfica, estamos mirando el tipo de programa que queremos y todo eso. Entonces ya tenemos que tener en cuenta la pregunta más importante, la más difícil es cuánto nos va a costar esto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a generar un presupuesto? Entonces ya tenemos un lugar y una institución seleccionada que nos llama la atención, entonces ahora vamos a sumar los costos para ver cuánto nos va a costar este programa. Todos los programas casi todos van a tener un proceso, un valor de aplicación y hay unos costos de visa, ¿cierto? Este valor de aplicación es para la universidad revisar tu documentación y poderte hacer la oferta de una visa de estudiante. Van a haber unos costos que están asociados directamente al curso, vas a tener que tener en cuenta el tema de hospedaje, alimentación, transporte local y además de eso necesitas tener un seguro médico, no vaya a ser que te enfermes o te dé algo por fuera. Y los tiquetes aéreos o pasajes que tienes que tener en cuenta. Entonces, en la diapositiva que sigue voy a explicar un poco lo que es el presupuesto, y es un presupuesto que es un ejemplo. Obvio que va a ser, hay lugares donde va a ser mucho más alto y lugares donde va a ser más cortico. Lo que traté de hacer fue sacar un promedio para tener una idea. Entonces, y esto fue mirando como diferentes programas con los que yo le ayudaba a algunos estudiantes en el pasado. Entonces, la aplicación. ¿Qué es la aplicación? La aplicación es, la universidad donde vas a estudiar tiene que poderte brindar un formulario que se llama I-20. Ese I-20 ellos lo tienen que generar y lo que la universidad va a mirar es tus recursos económicos. Eso es como un costo administrativo. Ese costo administrativo, el más bajito que he visto, en este no es un promedio, sino el más bajito, son de $150. Muchas, ese es el valor. Hay otras que son 200, hay otras que son 250, 300, 400. Cada universidad determina este costo, pero lo que más he visto es $150. Y eso es un costo que se paga una sola vez. Para aplicar a la visa, digamos que el formulario o los derechos consulares, por así decirlos, se llaman un formulario DS-160. Ese valor, en este momento, eso tiene un valor de $160, también se paga una sola vez, es un formato que se hace en línea. Para ser estudiante internacional en Estados Unidos se tiene que ingresar a una base de datos que se llama SEVIS. Esta base de datos tiene toda la información, dónde vives, en qué programa estás y es lo que determina si tú estás en estatus o no. Si tú te sales de estudiar, tu visa de estudiante termina, así la estampa o el sello de tu pasaporte diga que tienes un año, porque es solamente vigente mientras estás en la universidad estudiando. Y para ingresar a esta base de datos el costo administrativo es de $350, se paga una sola vez. Bueno, entonces resulta que ya hicimos todo este proceso y ya estamos listos para la entrevista con un oficial consular. Hay que viajar a Bogotá, así tengas visa de turismo o así hayas tenido visa de estudiante antes, siempre hay que viajar y hacer una entrevista con el oficial consular. Entonces, en Colombia, si estás, a menos de que vivas en Bogotá, que excelente si vives en Bogotá, si vives en cualquier otra ciudad, vas a tener que viajar a Bogotá. Este es un costo pues que estimo más o menos en $200, vas a tener que pasar 2 días en Bogotá, importante, porque antes, por ejemplo, en Medellín existía la opción de que te podían tomar las huellas en un lugar en Medellín. Ya después de la pandemia esto cambió y las huellas hay que tomarlas en Bogotá. Creo que el centro se llama CAS, C-A-S. Tienes que hacer entonces el proceso de huellas el día anterior y el día siguiente viajas a la embajada y ahí te hacen la entrevista. Entonces, digamos que tienes que quedarte mínimo una noche, por lo menos 2 días en Bogotá. Entonces, tener en cuenta esto, que vas a necesitar un hotel o si tienes familia, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? No sé. Y entonces, igual, esto es un valor promedio. Los tiquetes aéreos van a variar demasiado de acuerdo a qué parte de Estados Unidos vas. Si vas a Miami, súper rico, chévere, el pasaje te puede costar de 300 a 500, $600, dependiendo también de la época que vayas a viajar. Coloco uno de los valores quizás más alto, que son $1,200. Entonces ya viene la parte de la institución, ¿cierto? Que serían, en Estados Unidos se les llama tuition, esto sería como la matrícula, son los gastos académicos, ¿cierto? Lo que costaría un curso. El promedio, obvio, de nuevo, va a ser más alto, más bajito, pero el promedio son $1,700.
Esto, como yo les estoy dando un ejemplo de 4 meses, entonces digamos que 4 meses estarían costando $6,800. Esto es todo el tema de las clases y todo eso. A veces si van a estar en una universidad, dentro de esos costos de matrícula pueden haber costos adicionales como el uso del gimnasio, el uso de todas las de toda la universidad y todo esto, pues de la biblioteca y todo esto. Hay universidades que tienen technology fee, un costo tecnológico, entonces va a variar de acuerdo a la universidad. Necesitan, mientras estén en Estados Unidos, primero lo exigen y segundo que todo, pues es una buena idea tener un seguro médico, porque si la atención médica en Estados Unidos es súper costosa. Una visita cortica, por ejemplo, con seguro médico, una visita cortica a la sala de emergencias puede costar $1,500 y entonces es importante tener un seguro médico. La universidad a veces lo ofrece dentro del paquete. Cuando no, pues lo puedes buscar en una Syscard o en algo similar. En promedio puede costar entre $300 y $500. Yo me fui por el rango más bajito para no asustarlos mucho con el precio. Bueno, y entonces por 4 meses nos da $1,200. La parte de vivienda y alimentación, que en inglés se le llama room and board. Eh, de nuevo, tengo un número muy bajito, entonces pues puede ser, lo más seguro es que va a ser mucho más costoso. Aquí fue donde de pronto me fui por lo más bajito, de nuevo para no asustarlos. Pero entonces digamos que vivir en algún lugar nos va a costar más o menos $1,800 por mes. Esto es por lo general una sola habitación, no un apartamento, y a veces puede ser compartida. Si se van a quedar en el campus, algo chévere también de hacerlo en la universidad es que a veces tienen la opción de quedarte en los dormitorios de las universidades. La ventaja de hacerlo en el dormitorio de la universidad es que no necesitas transporte adicional porque estás dentro de la universidad. Y además tienes muchos servicios adicionales, ¿cierto? Entonces puede ser más o menos $1,800, por 4 meses nos da $7,200. Eh, digamos que vas a necesitar algún medio de transporte local, así vivas dentro de la universidad porque de pronto quieres ir a tomarte un café o quieres ir a ver una película porque pues todo el tiempo no vas a estar estudiando, entonces pongamos un promedio de $80 por mes para $320. Y la última parte es ya como gastos misceláneos, ¿cierto? Digamos que lo mismo, quisiste ir a ver una película, quisiste salir, ver una obra de teatro, algo así, entonces pongamos más o menos $200. Esto nos da que para un programa de 4 meses, un promedio podría ser más o menos unos $18,000. Al peso de hoy, que está, no sé cómo está, pero he visto que el promedio está más o menos a $4,600, podríamos estar hablando más o menos de 84, 85 millones de pesos. Entonces, de nuevo, ahí es donde vuelvo. Si ustedes están pensando en hacer un programa académico más adelante, quizás hacer una inversión tan grande solamente para el tema del idioma no sea tan apto, pero si el dinero no es un problema y podemos sacarlo sin problema, pues excelente, porque sí, obvio, va a ser mucho más fácil aprender inglés en Estados Unidos que aprender inglés en un país donde no se habla inglés. Pero si estamos pensando en una maestría o doctorado, yo diría, perfeccionemos el idioma en nuestro país y después entonces salimos a ver otras opciones por fuera. Entonces, listo, bueno, ya tenemos toda la información, ya vamos a empezar, entonces ya vamos a aplicar y necesitamos los pasos. Entonces ahorita voy a explicarles paso por paso qué es lo que deben hacer. Entonces, bueno, el primer paso es, ya buscamos lo que les decía, buscamos el lugar en el que queremos estudiar, la ubicación geográfica, el tipo de programa y seleccionamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el momento de seleccionar un programa? Temas de acreditación, la posibilidad, o sea, que si el programa está acreditado por alguna institución local. En Estados Unidos el proceso de acreditación es súper confuso. Los invito a todos, después del video voy a colocar en la parte de abajo el link a un servicio que se llama Education, a unos centros de asesoría que se llaman Education USA. Es como el lugar donde van a encontrar información oficial que está aprobada por el gobierno de Estados Unidos para buscar cursos de inglés. Cada ciudad, creo que hay 11 centros de asesoría en Colombia que tienen asesores de Education USA. En Medellín, por ejemplo, hay uno donde pueden encontrar más información si la necesitan. Súper importante mirar la posibilidad de brindar un I-20, lo que yo les decía antes. El I-20 es el formato que nos permite aplicar a una visa de estudiante. Si la universidad o el instituto no nos puede ofrecer un I-20, no recomiendo aplicar porque de nuevo estarían quizás haciendo algo incorrecto con una visa de turismo. ¿Qué otra cosa al momento de seleccionar el programa? ¿Qué servicios adicionales me pueden ofrecer? Resulta que la universidad tiene gimnasio, tiene una biblioteca, tiene un centro de computadores que puedo usar. Entonces, todo este tipo de cosas son importantes. ¿Qué referencias? De nuevo, lo mejor es cuando conoces a alguien que te puede decir, mira, yo estudié acá, me encantó el programa, me gustó eso. Tienes a alguien local que de pronto te puede ayudar. Entonces, todo ese tipo de cosas ayudan. En el momento de buscar, Google sigue siendo quizás la opción más fácil. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, pones cursos de inglés en Estados Unidos y te va a salir un montón de información. Ojo,
los primeros links que salen en una búsqueda son las empresas o instituciones que están pagando para ser los primeros en una búsqueda. Entonces vamos a indagar un poquito, no vamos a quedarnos solamente con los primeros que vemos, sino que es un proceso al que le deberíamos dedicar suficiente tiempo para tener toda la claridad posible. Bueno, el segundo paso, entonces listo, ya hicimos la búsqueda, encontramos un programa que nos gusta, todo se ajusta, el presupuesto lo miramos, me dan los valores, yo revisé mis ingresos y tengo cómo demostrar que tengo el dinero, entonces ya vamos al paso de aplicar. Entonces vamos a comenzar el proceso de aplicación. Generalmente la aplicación es un formato que se hace en línea, la universidad te dice que ingreses tus datos, colocas los datos de tu pasaporte, fecha de nacimiento, toda esta información. Y lo más importante es que ellos te van a pedir una constancia de los recursos económicos. Entonces, digamos que si yo me voy a ir a ese curso y está costando más o menos lo que yo les decía, unos 16, 17 mil dólares, voy a necesitar aproximadamente 85 millones de pesos para ese curso. A la universidad yo le tendría que mandar una carta del banco o alguna constancia de que yo cuento con los recursos para hacer este programa. Y ya cada universidad pues determina cómo lo hace, pero por lo general una carta del banco es suficiente. Este es el paso más importante y quizás es lo que la universidad está revisando mientras está procesando una aplicación. Bueno, importante tener el pasaporte vigente. Ojo, si el pasaporte no está vigente, no empecemos el proceso porque no. Bueno, entonces acá en el paso número 3, ya tú recibiste la aceptación de la universidad, ellos revisaron tu información económica, tus datos y te están ofreciendo la oportunidad de estudiar en esta universidad. Entonces ellos te van a contactar. Anteriormente el envío del I-20 se hacía físico, o sea que se contrataba una empresa como DHL o FedEx y ellos te cobraban 90 100 dólares y te mandaban el documento físico por el correo. Tengo entendido que la mayoría de las instituciones ahora lo hacen digital. Entonces ellos te van a mandar un link, en ese link tú bajas el I-20, lo imprimes, lo firmas y ahí está toda la información que tú vas a necesitar, tanto para el registro de SEVIS como para la aplicación a la visa. Ese I-20 casi que es tu visa. Mientras tú estás en Estados Unidos, cuando viajes, cuando entras, ese I-20 es igual de importante que la visa, que el sello que está en el pasaporte. Es más, es el más importante porque es el que dice si estás en este momento inscrito en la universidad o no. Entonces, aquí en los pasos voy al revés porque debía haber colocado, es más importante, deben de hacer el registro a SEVIS antes de hacer la aplicación a la visa. Entonces, digamos que recibimos el I-20, lo que vamos a hacer ahora es hacer el registro en el sistema de SEVIS. En el paquete que te llega con el I-20 te explican todos los pasos y te dicen cuál es la página que debes de visitar para hacer el registro al SEVIS. Entonces ahí ingresas a esa página, en ese registro te van a pedir unos datos que aparecen en tu I-20, el código de la universidad, fechas y toda la información. De nuevo, ese registro al SEVIS vale $350. Se debe de hacer antes de hacer la aplicación a la visa. Entonces ya recibiste el I-20 e hiciste el registro a SEVIS. Entonces ahora sí vas a hacer el DS-160, que es la aplicación a la visa. En la aplicación a la visa te van a pedir todos tus datos personales, te van a pedir información de dónde trabajas, dónde estudias, dónde vives, si has viajado a Estados Unidos antes, si has tenido visas, qué otros países has viajado. Bueno, el proceso, quizás más adelante hago un video explicando solamente el proceso de visa de estudiante. Entonces ya completaste todo esto, hiciste el DS-160 y ahora entonces vas a solicitar, tienes que haber hecho primero el DS-160 para solicitar una cita o una entrevista en el consulado. Ojo, hay que hacer primero las huellas y después la cita. Entonces hay que estar en Bogotá 2 días porque un día se hace no sé si esto haya cambiado, pero por lo general no da la opción de hacer primero las huellas y después en el mismo día la entrevista. Por lo general es huellas un día antes, entrevista al día siguiente, si el sistema te permite, porque si tiene la opción de hacerlo. Entonces se hace la solicitud de cita. Y entonces ya estás listo para viajar a Bogotá y asistir a la entrevista de la visa de estudiante. Tercer paso. Entonces ya fuimos a Bogotá, nos sentamos con el oficial consular, súper contentos porque nos aprobó la visa. Entonces vamos a programar nuestro viaje. Algo importante es que con una visa de estudiante tú tienes 30 días de gracia antes y después del programa. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos que si tu programa empieza, por decir algo, el 1 de agosto, tú puedes viajar desde el 1 de julio, digamos que el 2 de julio, para que estemos seguros de que no vamos a estar quebrantando ninguna ley.
Entonces tienes 30 días para llegar antes, ¿y por qué hacen eso? Para que te puedas acomodar, para que puedas conocer la ciudad, para que tengas toda esta información. Yo nunca recomiendo que si, digamos, un programa empieza un lunes, tú viajes un domingo por la noche, porque necesitas tiempo de saber cómo vas a llegar. Entonces, si tienes la capacidad económica de viajar mínimamente una semana antes, es muy recomendado. Y los otros 30 días es que digamos que si tu programa termina el 1 de diciembre, entonces tendrías hasta más o menos digamos, el 31 de diciembre para salir de Estados Unidos. Para también lo mismo, porque digamos que tuviste un apartamento, tienes que entregar cosas, entonces tienes ese periodo de gracia. La visa de estudiante, digamos que si tú dices que tú vas a estudiar 4 meses, depende del consulado, pero a veces te aprueban la visa por un año completo. Ojo, eso no quiere decir que nos podemos quedar en Estados Unidos un año. La visa de estudiante está vigente siempre y cuando estemos matriculados en la institución en la que dijimos que íbamos a estar, estudiando el tiempo y el programa que dijimos que íbamos a estudiar. Si nosotros cambiamos de intensidad horaria, cambia la visa. Si nosotros cambiamos de institución, hay que hacer otra vez un proceso de SEVIS y eso lo haces. Todas las universidades tienen un centro como para estudiantes internacionales con personas que son especializadas en esto y te pueden explicar. Es muy importante mantener el estatus dentro de Estados Unidos. Si tú no mantienes tu estatus, eso tiene después consecuencias para visas a futuro. Entonces ya estamos, ya vamos a viajar a Estados Unidos, todo está bien con la visa, tenemos que mirar si hay que inscribirme a las clases o si simplemente por haber sido aceptado a la universidad ya me inscribió. Cada universidad te va a mandar los datos de cómo se hace eso. Si te tienes que inscribir, entonces es importante revisar los horarios para ver qué clase te conviene más. Antes de viajar, muy importante investigar la ciudad a la que vas, cómo es el clima, qué ropa necesito, cómo es el transporte público, cómo voy a hacer con el tema del dinero, ¿cierto? Hay gente que a veces coge y compra un montón de dólares y se los lleva. Yo no sé qué tanto recomiendo eso. A mí no me gusta andar con efectivo. Yo nunca ando con efectivo. Pero hay gente que necesita tener efectivo. En Estados Unidos puedes pagar todo con una tarjeta. Desde $1, 50 centavos, 20 centavos, todo lo puedes pagar con tarjeta. Entonces tienes más seguridad. Además de eso, me parece que los bancos ofrecen una mejor tarifa que lo que puede ofrecer una casa de cambio. Entonces es una decisión personal, pero pues para tenerlo en cuenta. Si vas a decidir utilizar tu tarjeta, es muy importante que le informes a tu banco antes de viajar que vas a estar por fuera y cuánto tiempo vas a estar por fuera para evitar que estando en Estados Unidos te bloqueen la cuenta y no tengas acceso a recursos. Entonces, entre más tú puedas anticipar lo que va a pasar, menos caos y menos dificultades vas a tener al final. Entonces, yo quería que este video fuera menos de 20 minutos, pero voy como en 26. Entonces, voy a tratar de cerrar ya para no quitarles mucho tiempo. Igual al final los dejo también en la descripción del video, después voy a colocar algunos links que les pueden servir para buscar información, mi correo electrónico. Digamos que el propósito de este video era darte toda la información que lo pudieras hacer por tu cuenta, pero si necesitas ayuda, quieres más apoyo, ahí está mi correo electrónico, pues podemos mirar de qué manera te puedo apoyar. Y con los links que te pueden ayudar a buscar más información. Muchas gracias por la atención. Espero poder más adelante, yo pensaría que el próximo video tendría que ver con cursos de corta duración y explicando un poquito cómo los buscan y cuáles son los costos. Y más adelante entraríamos a hablar de pregrados y posgrados, maestrías y doctorados los haría separado, puesto que tienen requisitos distintos. Y de pronto también en los comentarios me pueden contar si hay un tema en específico que deseen que quizás saque un video solamente explicando ese proceso. Quizás más adelante hago el tema de la visa de estudiante, porque puede ser un poco complejo, con un paso a paso explicando las páginas que van a visitar. Y ya por lo último, si quieren, en los mismos comentarios me pueden regalar sus preguntas y sugerencias acerca de qué les gustó de este video. Si de pronto hablé muy rápido, yo sé que hablo muy rápido, voy a tratar de hablar un poco más despacio, pero como hay tanta información para cubrir, entonces por eso quizás hablo tan rápido. Muchas gracias y espero que tengan un excelente día. Chao.